Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio titulado Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy grande a todas las personas que hasta ahora ya están conectadas, chateando, saludando a las demás personas, ingresando, compartiendo por las redes sociales, comparta por Facebook, por Instagram, por YouTube, por WhatsApp. Gracias a los que nos ven por televisión, a los que nos escuchan por radio. Dios los bendiga y Dios los guarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy seguimos nuestro tema sobre el Génesis. Estamos hablando, nuestro tema general son misterios del Génesis. Nuestro subtema es el tema de Abraham. Hemos estado hablando del padre Abraham y sus muchos hijos. ¿Recuerda usted la escuela dominical? El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Sobre eso hemos estado hablando precisamente y damos gracias a Dios por aquellos que han podido entender, por aquellos que han entrado con una buena actitud a aprender de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, comencemos orando, démosle gracias al Señor. Amado Señor, bendito Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, te doy muchas gracias por el privilegio que me das de estar en tu presencia junto con mis amadísimos hermanos. Gracias por este honor, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio. Yo te pido, Señor, que nos hables por medio de la Escritura. Yo te pido que nos hables por medio de la palabra. Yo te pido que nos enseñes lo que quieres decir a nuestra vida. Que no quede esto simplemente como un dato anecdótico o teológico, sino que podamos ir mucho más allá, a la práctica, a la aplicación de la palabra en nuestra cotidianidad, Señor. Yo te pido que nos ayudes a hacer una interpretación sabia, sana, adecuada, no conforme a los parámetros de este mundo, no conforme a las ciencias de este mundo, sino conforme a lo que tú has inspirado por medio de tu Espíritu Santo. Es imposible conocerte si no es por medio de tu Santo Espíritu. Es imposible acercarnos a ti si no es por medio de tu misericordia, de tu poder y tu bondad y tu piedad. Por eso te pedimos, Señor, háblanos, instrúyenos, ilústranos, Señor. Con todo el corazón te lo pido. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros y enséñanos lo que quieres enseñarnos por medio de tu palabra. Gracias por cada hermano que está aquí conectado. Bendícele, háblale y enséñale. Enséñame a mí también, Señor. Yo soy el primero que debe ser exhortado, que debe ser enseñado, que debe ser edificado con esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos al Señor nuestro Dios por esta oportunidad. ¿Está dispuesto? ¿Tiene un cuaderno? ¿Un esferito? Tráigalo por favor para que tome apuntes, para que aprendamos juntos la palabra del Señor. Si usted viene con una actitud enseñable, bienvenido, bienvenido. Si usted viene aquí a aprender, bienvenido. Así estamos todos aquí aprendiendo. Si usted viene aquí arrogantemente, de una manera soberbia, a enseñar en vez de aprender, pues búsquese más bien a quien le enseña. No pierda su tiempo escribiendo aquí, comentando cosas. Pero si usted viene con una actitud aprendible, que quiere aprender la palabra, que quiere realmente contribuir, que quiere y que sabe realmente que al escuchar este mensaje va a aprender algo para su vida y su cotidianidad, entonces quédese, bienvenido. Yo no estoy entrando a las prédicas de otros hermanos o de otras personas a corregirles todo lo que están predicando. No, eso es una grosería. Las personas que sean groseras en esta y en todas las prédicas de Biblia Libre, pues obviamente sus comentarios no van a quedar ahí. Los vamos a tener que sacar porque somos una comunidad de hermanos que realmente queremos aprender de la palabra de Dios. Y este no es un espacio de debate, este es un espacio para aprender. Así que si usted quiere aprender, bienvenido, alístese, porque el banquete de hoy es maravilloso, es supremamente especial. La palabra que hoy está preparada para nosotros es una palabra bien hermosa, bien bonita, y que sé que si usted tiene un buen corazón y una disposición muy grande, pues el Señor seguramente le va a hablar y le va a enseñar. Hoy vamos a hablar sobre el pacto abrahámico. Ya habíamos tocado algo del pacto abrahámico anteriormente. Esta es una segunda parte tal vez del pacto abrahámico, pero vamos a hablar de un segundo momento. Bueno, en esta oportunidad es la tercera vez realmente que el Señor se le presenta a Abraham, pero esta oportunidad en el capítulo 15 del libro de Génesis tiene una serie de detalles bastante interesantes y bastante importantes que van a ser aplicables para nosotros en nuestra actualidad. Y podemos comenzar resumiendo, no el capítulo 15 propiamente, sino más bien yendo a lo que fue el capítulo 12. Porque en el capítulo 12, versículo 7 del libro de Génesis, Dios ya le había dado una promesa a Abraham. Le había dicho, y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ya cuando él llega a la tierra prometida, el Señor le reafirma su promesa. Pero ya han pasado aquí, no sabemos exactamente cuántos años. Ha pasado un tiempo importante. Ya obtuvo esa bendición de Melquisedec. Y ahora el Señor vuelve a manifestarse a él. Y en el verso 18 del capítulo 15 le dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Aquí hay un pacto directo, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y es que hay una diferencia entre una promesa y un pacto. Anteriormente, en Génesis capítulo 12, el Señor le había hecho la promesa. Claro, las promesas en el Señor se cumplen. Se cumplen porque se cumplen. El Señor se ha comprometido. El Señor se ha comprometido con su iglesia. Su iglesia es su esposa. Está desposada con el Señor. El desposorio era un compromiso. Era un compromiso ineludible. Era un compromiso que para cancelarlo se requería en el antiguo Israel de un divorcio. Pero era un compromiso sin pacto. El pacto llegaba en el momento del matrimonio. El pacto reafirmaba el compromiso. De igual manera, nosotros hoy en día, el Señor tiene un compromiso con nosotros y un pacto con nosotros. El Señor se ha comprometido con su iglesia, pero algún día estaremos en las bodas del Cordero, en ese pacto eterno con el Señor, haciéndolo físico, real, materializado. Abraham había recibido una promesa del Señor. El Señor le había dicho: voy a estar contigo, le voy a dar toda esta tierra, o te voy a dar toda esta tierra a ti y a tu descendencia. Y en el verso 15, o más bien el capítulo 15, verso 18, le reafirma eso. Le está diciendo: está bien, así va a ser, es que así va a ser. Y ese hecho lo voy a confirmar con un pacto para fortalecer tu fe. ¿Por qué Dios pacta con el hombre? ¿Por qué Dios hace pactos con el ser humano? ¿Porque tal vez teme incumplir sus promesas? En ninguna manera. No es porque Él teme incumplir sus promesas. Él está seguro de que va a cumplir sus promesas. En Él no hay asomo en lo más mínimo de mentira o engaño. El Señor es veraz. Pero Él hace pacto con el hombre por amor al hombre, para fortalecer nuestra confianza en Él, para fortalecer nuestra fe, para que nos demos cuenta que Él ha cumplido sus pactos y seguirá cumpliéndolos. Y que no falla. Era una promesa hecha, pero ahora la sella con un pacto. Y lo especifica. Ya no simplemente le dice: va a ser esa tierra la que vas a tener. No, te daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Él le pone límites a su pacto. Él especifica su pacto. Y aquí entendemos cómo la revelación y la iluminación, las dos cosas de Dios para con Abraham, ha sido progresiva. Él ya había recibido la palabra de promesa, pero ahora está recibiendo algo más. Dios le está dando luz alrededor de la primera palabra que le dio en Génesis capítulo 12. Porque así es el Señor. El Señor no nos muestra todo el panorama de una. Quisiéramos ya nosotros poder saber cómo va a terminar la historia y nos soluciona el problema, pero no es así como funciona, no es así como Dios obra. Él te va mostrando las cosas paso a paso, poco a poco, lentamente. Va iluminando tu vida, tu camino, de a poco, pero al mismo tiempo va fortaleciendo tu fe y va demostrándote que va a cumplir todo lo que prometió. Así que todo de ahora en adelante va a girar alrededor de este pacto. Toda la Biblia gira alrededor de ese pacto. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, no es más que la confirmación del pacto que Dios hizo con Abraham. Y vamos a intentar comprobar eso. Vamos a intentar comprobar cómo no puedo ver la historia de la Biblia seccionada. Como que hay un pacto y se acaba ese pacto y comienza otro pacto y se acaba ese pacto y comienza otro pacto. Como un prueba-error. Por eso no podemos compartir la teología dispensacionalista.
Porque Dios no se equivoca. No es un prueba-error. No es que se acabe un pacto y comience otro pacto. Es más bien que se cumple un pacto y el nuevo pacto es construido sobre el pacto cumplido. El pacto de la gracia es construido sobre las promesas que Dios dio a Abraham. No es algo que está ahí solitario. Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿En qué se fundamentaba el pacto de Dios con Abraham? Te voy a dar descendencia, te voy a dar hijos. Y ahora en el Nuevo Testamento, Pablo nos está diciendo: todos los que creemos en Cristo somos hijos de Abraham por la fe. Es decir, está hablando del mismo pacto abrahámico. No fue el pacto abrahámico cancelado en ninguna manera. Prosigue en nosotros. El pacto de Dios para con Abraham fue para ser una nación grande. Y esa nación grande no es el Israel étnico. Es el Israel étnico que cree en Jesús, más todos aquellos que crean en Jesús. Por eso la bendición que él recibió, la recibió de alguien que tenía un sacerdocio superior al sacerdocio del hijo de Abraham, de Leví. Bueno, descendiente de Abraham. Todo esto, mi hermano querido, es lo que vamos a analizar aquí. Ahora bien, hoy en día existen movimientos teológicos, bueno, no son tan nuevos. Desde el siglo XVIII aparece la alta crítica y comenzó a dudar sobre la historia de Abraham. Abraham no existió, es un personaje mítico, todos esos son cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas de las cosas que se narran en el libro de Génesis son absolutamente comprobables hoy en día por la arqueología. En 1935 se encontraron las tablillas de Mari y de Nuzi. En esas tablillas hay una correspondencia con la historia de Abraham y el pacto de Abraham. Tablillas mucho más antiguas incluso que el mismo libro de Génesis. Porque recuerde que el libro de Génesis es escrito por Moisés muchos años después. Y alguno me preguntará: ¿y entonces cómo Moisés pudo escribir que él se murió? Todo eso tiene una fácil respuesta, lo he dado en varios videos. Por eso a veces cuando me preguntan lo mismo que yo ya he dicho en videos, casi que ni respuesta tengo. ¿Qué más puedo decirle? Ya le respondí. Pero esto nos sitúa a un Abraham histórico, a un personaje real, contrario a lo que muchas personas en las ciencias bíblicas quieren afirmar. Y ojo, no estoy diciendo que las ciencias bíblicas sea algo malo en sí mismo. La interpretación de las ciencias bíblicas nos sirve en muchos sentidos. Sin embargo, en otro sentido, en muchas oportunidades lo que intentan es menguar la autoridad del texto, aunque digan que no. Pero sí. Porque si nos dicen que Abraham es un personaje meramente mítico, entonces el texto es un texto también mítico y no nos está diciendo una verdad, una realidad, una promesa cumplida a un hombre. Por eso debo comenzar a explicar este pacto, explicando que fue un pacto real con un personaje real en una circunstancia y una situación absolutamente verídica. No es un invento, no es una interpolación, no es una adaptación de una historia de otro pueblo y escrita ahora referenciando al pueblo de Israel, no. Si alguien cree eso, está menguando la autoridad de la palabra, de la escritura. Nosotros creemos firmemente en que la Biblia es la verdad. La Biblia no nos está mintiendo en ningún momento, en ninguna circunstancia. Dudar de la existencia de Abraham es dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Y si la Biblia nos está diciendo mentiras, ¿por qué deberíamos creer entonces en todo lo demás? Cuando comenzamos el seminario sobre Génesis, desde enero de este año, lo primero que dije fue eso. Creer en el Génesis es el primer paso. Si crees en el Génesis, fácilmente vas a creer en el resto. El problema también es que si dudas en el Génesis, o si dudas del Génesis, el Éxodo, Levítico, etc. Si dudas del primer libro, sobre todo el Génesis, es el primer paso para dudar de todo lo demás. Si todo esto no es más que una historia metafórica para dar enseñanzas éticas,
Pues simplemente todo es una mentira. ¿Qué me hace creer que esas enseñanzas éticas son ciertas, son verdaderas o aplicables si se basan en una historia que finalmente nunca sucedió? ¿Por qué decir que la enseñanza ética es real y la historia es mentira? Eso ya es antiético. Entra en una contradicción en sí mismo. La enseñanza ética es real porque la historia es real. Esto fue una historia real. Real. Y eso tenemos que entenderlo. Ahora bien, Génesis capítulo 15, versículo 1. Comencemos por el principio. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Después de cuáles cosas? De lo que pasó con Sodoma, con Gomorra, de la guerra, de la bendición de Melquisedec, de todo esto. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios habló en la antigüedad de muchas maneras, en muchas formas diferentes, y una de las formas en las que habló Abraham fue por medio de visiones. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? No temas. No tengas temor. Y uno se pregunta, ¿por qué lo primero que le va a decir después de un tremendo triunfo y de una bendición enorme y gigantesca como la que acaba de tener es no temas? O sea, ¿quién puede pensar que un hombre que acaba de derrotar a unos ejércitos supremamente poderosos ahora está muerto de miedo? Eso no tiene sentido. Él debería estar, como decimos nosotros, con el aire en la camiseta, ¿no? Cuando alguien gana muchos partidos de fútbol, dice, están con el aire en la camiseta. O sea, están en racha, van a ganar, vienen confiados. Seguramente muchos podrían decir eso de Abraham, un hombre que acaba de derrotar a unos ejércitos muy poderosos, que acaba de recibir una gran bendición, que no se doblegó ante el rey de Sodoma. Y tal vez lo veían por fuera y todo de, oh, wow, Abraham es un gran triunfador, es un siervo del Señor. Definitivamente Dios lo llamó, tiene Dios un propósito con él. Pero el Señor que lo conoce y conoce su corazón y sabe lo más profundo de su ser, le dice a Abraham, no temas. A veces somos como Abraham, por fuera nos ven confiados. Ay, ese hermano, qué espiritual es, cuánta fe tiene. Ay, ese hermano, yo quisiera ser como él. Qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, tremendo. Pero por dentro tenemos temor. Por dentro no estamos tranquilos. Por dentro pensamos, ¿será que todo va a salir bien? ¿Será que todo va a tener un feliz término? ¿O será que no? Hay temor. El temor a veces nos frena, pero es el amor el que echa fuera el temor. Es el amor de Dios el que le va a quitar el temor a Abraham. Dios no viene a hablar con Abraham en una palabra autoritativa, juzgándole y diciéndole, ¿por qué temes, incrédulo? No. Viene más bien con una palabra de consuelo. No temas. Eres un ser humano, entiendo tu temor. Tal vez todo el mundo te ve como un hombre valiente, pero yo sé que hay temor en tu corazón. Yo sé que no estás tranquilo. Yo sé que tienes temor de muchas cosas. Déjame decirte, Abraham, no temas. Yo me encargaré absolutamente de todo. No temas, Abraham. Yo estoy en control de la situación. No temas, Pepito, Juanito, Gustavito. El Señor está en control de la situación. No temas. ¿Y por qué no temes? ¿Por qué no debes temer, Abraham? Ahí él lo continúa diciendo, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas, Abraham, porque yo te protejo, soy tu escudo. Yo te guardo. Si fuera que dependieras de ti, Abraham, deberías estar muerto de miedo. Si fuera que dependiera de tu habilidad, de tu compasión, de tu sabiduría, de tu santidad, deberías estar muerto de miedo. Fracasarás, porque tú eres un incapaz, eres un ser humano. Y como todos los seres humanos caídos y pecaminosos, con una condición caída y pecaminosa. En ese sentido, Abraham, entiendo que estés muerto de miedo. Pero el Señor le dice, Abraham, no temas, porque yo te protejo, yo
te guardo, yo guardaré mis promesas, vas a tener un galardón. Es que no es una opción, no es una posibilidad, no es que si te comportas bien vas a tener un galardón, no. No es que si me haces caso, no, me vas a hacer caso porque yo voy a hacer que me hagas caso. Es diferente, ¿se da cuenta? Es el problema de confiar en nosotros mismos. Si usted confía su salvación a usted mismo, a su propia capacidad, a sus propias obras, a cuán santo se puede usted convertir o cuán bueno puede usted ser, pues tenga miedo porque va a fracasar. Porque no puede depender de usted o de mí, porque somos seres humanos caídos y pecaminosos, pecadores. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es: tranquilo, no temas porque no depende de ti. Si dependiera de ti estarías arruinado. Depende de mí, así que tranquilo. Ya sabes quién soy yo. Si depende de mí, no hay pierde. Eso se llama seguridad en Dios. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad de la salvación. Sé que hay hermanos que creen que la salvación se pierde. Y respeto esa postura, es una postura incluso secundaria. Hay algunos argumentos bíblicos que son absolutamente explicables, pero que a ellos les dan los argumentos suficientes para creer que la salvación se pierde. El problema es que pensar que la salvación se pierde implica también pensar que se mantiene gracias a tu actitud, tus obras y tu trabajo. Y si algo en lo más mínimo depende de ti, apague y vámonos. Vas a fracasar. Esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico que nosotros predicamos. El evangelio de la gracia te dice: nada depende de ti. Nada depende de ti. Todo dependió de Él. Incluso si nosotros pensamos en el sinergismo, que es el hecho de que yo busco al Señor para que Él me dé la fuerza para poder vivir en santidad, aún así es el Señor el que puso a mí el querer buscar de Él. Porque Él me hizo nacer de nuevo y me hizo libre para querer buscar de Él. Así que a la final, todo dependió de Él. Todo dependió siempre de Él. Dependamos absolutamente del Señor y estaremos tranquilos, no estaremos angustiados por ahí. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué tal yo peque? ¿Qué tal toda la vida en santidad y al último segundo un mal pensamiento y me vaya para el infierno? No, ¿qué tal? ¿Qué tipo de Dios tienes? Yo tengo un Dios tan poderoso que puede controlar mis actos, mis pensamientos completamente, porque Él me prometió darme vida eterna. Ya me dio la vida eterna, y si Él me dio la vida eterna, no me va a quitar la vida eterna. La vida eterna es un hecho para mí. No es una posibilidad de vida eterna. No es que de pronto el Señor me vaya a dar una vida eterna. Es que Él certificó, ratificó y confirmó la vida eterna para mí. ¿Y entonces eso quiere decir que yo puedo pecar y hacer lo que quiera? No, en ninguna manera. Porque entonces no tengo vida eterna. Aquel que tiene vida eterna aborrece el pecado, se aparta del pecado y busca a su Señor. Porque eso mismo es lo que Dios ha puesto en su corazón. Ahí está la diferencia. Lo que muchos no entienden cuando atacan estas doctrinas y piensan que es una excusa para pecar. Al contrario, es absolutamente todo lo contrario. Porque aquí no pecas, no porque haya una ley que te impida pecar. Aquí no pecas, no porque le tengas miedo al infierno. No pecas porque amas al Señor. Porque te nace. No pecas voluntariamente. Hay muchos que no pecan porque si no se van al infierno. Entonces viven en una supuesta santidad, pero mentiras. Por dentro están que pecan. ¿Es verdad? Yo no peco no porque eso me condene. Yo ya he sido lavado con la sangre de Cristo. Pero me alejo del pecado porque es que amo tanto a mi Señor que no quiero que nada me separe de Él. Así que voluntariamente lo hago. Por eso no es una tortura, ni es un martirio. Ay, yo quisiera estar en borracheras y fiestas. No. Yo no me torturo por eso para nada. Un verdadero cristiano no sufre así. Un verdadero cristiano se deleita en la presencia de su Señor. Y deja lo que tiene que dejar y no le va a doler siquiera. Lo va a hacer voluntariamente. Sí, a veces es tentado. Sí, a veces caemos. Sí, a veces fallamos en nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Pero siempre queremos buscar más de Él y estar más cerca de su presencia. Ahora bien, en el verso 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar? Y dijo:
también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Por las leyes babilónicas y sumerias, lo sabemos gracias al código Hammurabi, cuando una persona no tenía hijos herederos o una persona que le pudiera heredar, entonces el mayordomo o un esclavo cercano o el principal sirviente heredaba las riquezas de su señor. Lo que Abraham le está diciendo a Dios es: maravillosa tu promesa, Señor. Sí, tú me dijiste que me ibas a dar toda esta tierra, no sé cuándo porque todavía no tengo toda esta tierra. Pero ¿de qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve si no tengo hijos? No va a ser mía. ¿Yo para qué quiero toda esa tierra? Yo quisiera toda esa tierra si tuviera un hijo. Si tuviera alguien de mi sangre a quien heredarle esta tierra. De lo contrario, ¿para qué, Señor? No vale la pena. Fíjese que el argumento de Abraham es un argumento absolutamente lógico. No está diciendo nada fuera de la lógica y de la racionalidad. Claro, Abraham no entiende el plan de Dios todavía, porque además Dios no se lo ha revelado, así que pues, ¿por qué le vamos a exigir a Abraham que entienda el plan de Dios? Lo único que podemos pedirle a Abraham es que confíe. Pero él ve las cosas desde su humanidad y siente algo de duda. Pero ¿y toda esta promesa para qué? ¿Para quién? Porque en la humanidad es normal sentirse así. No sientas que eres un mal cristiano porque en oportunidades no entiendes lo que Dios está haciendo. No sientas que eres un mal cristiano porque a veces no entiendes exactamente el plan de Dios. O no pienses que eres un mal cristiano porque le preguntas a Dios cuál es su plan. Él seguramente no te hablará audiblemente, pero te hablará por medio de la palabra. Pero es algo normal. Es algo que todo ser humano busca respuestas. Abraham está temeroso del cumplimiento de la promesa. Una actitud muy humana. La duda. Y la duda no es un espíritu, mi hermano, como alguien dice por ahí. Espíritu de duda, tengo una duda. No, no existe el espíritu de duda. La duda es una condición racional humana que parte de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. De hecho, la duda es la esencia por la cual se han desarrollado todas las ciencias. No creer en la verdad absoluta, sino plantear una duda alrededor de cualquier verdad que ha sido planteada. En sí misma la duda no es un pecado. El problema es cuando dudas de Dios. Ese es el problema. ¿Pero qué hizo Dios? Dios simplemente le habló. Comienza Dios a hablar. A continuación vamos a ver cómo Dios habla con Abraham. Dios no le exhortó, Dios no emitió un juicio. No. Aquí van a tener una charla. No se trató de una experiencia místico-mágico maravillosa. No. Él tiene una duda razonable, lógica. Antes, cuando uno llegaba a la iglesia y planteaba dudas con los pastores, le decía: pastor, es que yo no entiendo por qué Dios hace esto, hace lo otro, yo no entiendo por qué la Biblia así o asá, yo no entiendo quién es el papá de Dios. Y uno le preguntaba al pastor y el pastor le dice: eso es un espíritu de duda, le decía uno. Eso es un espíritu de duda, no puedes dudar porque estás pecando. Y uno andaba como con esa carga encima, como con eso de: ¿seré yo tan malo que no puedo confiar en el Señor como debo? Paul Tillich, creo. Paul Tillich fue quien dijo: tenemos muchas preguntas que Dios algún día tendrá que responder. Hay muchas preguntas que algún día le haremos al Señor, con humildad, con sencillez. Pero hay muchas cosas que nunca entenderemos aquí en la tierra. Hay muchas dudas, hermano querido, que incluso son válidas. Son dudas válidas. Y que solamente el Señor podrá contestarnos. Solamente Él podrá darnos la respuesta. Así que no se imagine
que cuando usted duda de algo, tiene alguna pregunta bíblica o del Señor, o hay algo que no entiende, el Señor va a venir a acusarle. No, el Señor le va a dar argumentos. ¿No me cree? Mira a continuación. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo suyo será. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios no juzgó la duda de Abraham. No. Dios presentó argumentos a Abraham. Abraham tenía una pregunta absolutamente válida, aún siendo Dios aquel a quien él está cuestionando. Aún así, dentro de su humanidad, él no entiende por qué están pasando las cosas que están pasando. Así que él plantea esa pregunta absolutamente válida, y Dios, en su amor y misericordia, no lo condena, no lo señala, no le dice: por tu incredulidad ahora no contaré contigo. No, él le da el argumento. Tranquilo, no te preocupes. Él no va a heredar tu riqueza. Un hijo tuyo la heredará. Vas a tener un hijo. Ahora ya clarifica la promesa. Ahora ya le dice claramente lo que va a suceder. Comienza a darle más luz y más información. Y aparte le dice: sal, mira los cielos, cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. ¿Qué está diciéndole ahí? Pues lo básico y fundamental, que van a ser muchos. Ok, pero no es solo eso. Si usted ve más allá del texto, si usted entiende los metaniveles del texto, usted se da cuenta que lo que el Señor le está diciendo es: ¿te das cuenta de mi creación? ¿Te das cuenta de cuántas estrellas hice? Tú no las puedes ni contar. Ni siquiera entiendes lo que estás mirando, ni siquiera sabes qué es. Abraham sale de su pequeña tiendita a mirar la bóveda celeste. Es decir, el cielo, no imagino otra cosa. Él ya no está mirando su tienda y sus cosas. Él está mirando ahora la creación de Dios. Lo que Dios le está diciendo es: Abraham, ¿te das cuenta de todo lo que yo hice? ¿Te das cuenta que soy el creador del cielo y de la tierra? ¿Te das cuenta que creé esas estrellas que tú ni entiendes hoy en día? Están allá, y así será tu descendencia. Será algo milagroso, será algo que tú no entiendas. Será una multitud enorme, pero no solamente una multitud incontable, sino además una multitud inentendible por ti. No estás entendiendo, Abraham. No vas a entender, Abraham. Todavía no lo comprendes. Pero así como hice el universo y las estrellas y la tierra, así haré de ti una nación grande. Me encanta ese Dios que da argumentos. Dios da argumentos. Dios sí responde preguntas. Abraham no tenía falta de fe. Es decir, no es que él no confiara en el Señor, solo que él no entendía lo que estaba pasando. No te atormentes cuando no entiendes algo que pasa en tu vida. Más bien date cuenta de los milagros y las cosas maravillosas, increíbles y grandes que Dios ha hecho, y entonces tu fe se afirmará. Porque Dios ha hecho cosas grandes en tu vida y lo sabes. Porque si, como lo dije en algún devocional, te preguntara cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor en tu vida, seguramente me nombrarías una lista enorme. De cuántos momentos difíciles te sacó el Señor, me darías una lista aún más grande. ¿Y entonces por qué tienes temor ahora? Seguramente el Señor te sacó de momentos peores a los que en este momento estás viviendo. ¿Y por qué entonces tienes miedo ahora? Si el Señor te libró en otras circunstancias. ¿Por qué? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? Lo hermoso es cómo el Señor da respuesta a Abraham. Yo estudié filosofía, ciencias sociales, sociología, ciencias políticas.
en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Hice mi carrera allá. Yo ya era cristiano. Pero cuando comencé a estudiar la filosofía y la sociología, comenzaron a generarse una cantidad de dudas en mi mente enormes, que no tenían respuesta. Que en mi iglesia pentecostal, además es una buena iglesia, la considero, donde yo asistía en aquel entonces, en mi iglesia pentecostal no me habían dado respuesta a eso. No había quien pudiera responderme a todas las preguntas que me habían generado en la universidad. Fui confrontado con mi propia fe. Y recuerdo pedir consejo a mi pastor y le dije, ¿qué hago? ¿Me salgo de la carrera? ¿Renuncio? ¿No sigo estudiando? ¿Qué hago? Porque definitivamente no hay argumentos. No tengo cómo contestar lo que estas personas me plantean. Y esto perjudica mi fe. Mi fe siento que mengua, le dije. ¿Saben cuál fue la respuesta de mi pastor? Me dijo, no renuncies. Si ellos estudian un libro, tú estudias 2. Estudia el doble, estudia más. Eso fue lo que hice. Tuve que estudiar más, tuve que leer el doble. Tuve que buscar respuestas en un mundo donde no existía Google. Sí, mi hermano, porque cuando yo estaba en la universidad no existía Google, no piense, no crea. O si existía, yo no tenía acceso. Pero creo que no existía. ¿Dónde tuve que buscar las respuestas? En libros. En libros, el conocimiento está en los libros, hermano. ¿Y cuál es el principal libro? Pues la Biblia. Tuve que profundizar en ella, tuve que estudiarla, tuve que analizarla con otros textos, lo que otros hermanos habían analizado durante mucho tiempo. Y comencé a encontrar respuesta. En vez de Dios juzgar mi actitud, el Señor dio respuesta a mis preguntas. No todas las preguntas serán respondidas. Pero Dios sí responde a muchas de tus preguntas. Solo tienes que buscar la respuesta. Hay gente que quiere saber la respuesta solamente escribiéndonos por internet. Quieren la respuesta fácil y rápida. Y no se esfuerzan un poquitico por leer la escritura y encontrarla ellos mismos. Hay muchas preguntas muy interesantes que a nosotros nos llegan por el email. Pero hay otras que uno dice, a veces les escribo, ¿por qué no termina de leer el texto? Y después me escriben, sí, tenía razón, ahí 2 versículos después decía la respuesta. El facilismo de la gente, ni siquiera terminó de leer el texto y ya me estáis escribiendo para preguntarme por qué no entendió ese versículo. Primero busque todas las opciones de respuesta. Si no la encontró, me escribe. A ver si de pronto yo la sé, porque es posible que no. Y de pronto entre los dos la buscamos. ¿Me entiende? Dios es un Dios de argumentos. Dios sí dio unos argumentos suficientes para Abraham. Lo más importante es el argumento central de Dios. Va a cumplirse la promesa, Abraham. Vas a tener un hijo. Vas a tener una gran nación. Fíjese que Dios no le está diciendo, si tú haces esto, vas a... No. Este es un pacto incondicional. Como el pacto de la gracia incondicional. No se trata de las obras de Abraham. Se trata de que Dios lo va a hacer sí o sí. Es decir, Dios va a cumplirle el pacto a Abraham pese a Abraham mismo. Pese a Abraham mismo. Si Dios nos escogió, nos llamó, nos hizo reconocerle como Señor, entonces Él va a cumplir su propósito en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿o no? Él cumplirá su propósito en mí. Va a cumplir su propósito en ti pese a ti mismo. Aunque tú mismo no te ayudes. Pero Él lo va a cumplir. Ahora bien, y ahí es donde viene el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó y fue justificado por la fe. Por la fe, mi hermano querido. ¿Se da cuenta que la salvación siempre ha sido por la fe? Nunca fue por la ley. Nunca fue por las obras. Siempre fue por la fe. Creyó Abraham y le fue justificado. Fue justificado por la fe. ¿Quién es el primer justificado por la fe? ¿Un judío? No, este no era judío. De él van a venir después los judíos. Pero él era un semita común y corriente. Escogido por Dios, llamado por Dios. Él no buscó a Dios, Dios lo buscó a él. Todo eso se repite en todos nosotros.
¿Es por nosotros? ¿Es por nuestras obras? No, es por la fe que Él nos justifica, nos hace justos ante el Padre. La palabra y creyó, es la palabra hebrea amán, que significa confiar, confirmar, dar crédito de algo. La palabra fe es malinterpretada en el español generalmente porque no significa lo mismo que el concepto bíblico. Generalmente en el español la fe es algo ciego, fe ciega. Tenga fe, pero ¿qué argumento tengo para tener fe? Ninguno. Entonces, ¿cómo va a tener fe? La fe bíblica no es ciega. No es una fe ciega. No es un salto al vacío. No. No es el salto al vacío de Kierkegaard. El salto de fe. No. La fe bíblica es una fe fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué creyó Abraham a Jehová? Porque escuchó la promesa del Señor. Porque Dios le dio argumentos. La fe bíblica se fundamenta en argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos? Estos son los argumentos, la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es el principal argumento. Ese es el argumento. No es una fe ciega, no es un salto al vacío, no es un salto a la nada. Es un confiar plenamente en que Él cumple sus promesas y su palabra. Y eso es muy diferente. Esa es la verdadera fe bíblica, mi hermano. Ahora, tampoco es que ahí comenzó Abraham a creer en Dios. Obviamente Abraham había ya tenido 2 visiones anteriores de Dios. Él ya creía en Dios. Lo que está haciendo ahora es confiar en Dios. Y confió Abraham en Dios. Hay muchos en este mundo que creen en Dios y no por eso tienen fe bíblica. La mayor parte del mundo, el 90% de este planeta cree en algún tipo de Dios o deidad. Y eso no es fe bíblica. La fe bíblica es descansar en las promesas y la palabra de Dios. Es saber que esto es verdad, que su palabra es real y que se va a cumplir. Esa es la fe bíblica. Es una confianza en la Escritura. En el caso nuestro, porque tenemos la palabra de Dios escrita. En el caso de Abraham, la palabra de Dios que él había tenido por medio de esa visión. Creer en Dios no es simplemente creer que existe. Creer en Dios es confiar en lo que Él dijo y aplicar lo que Él dijo a nuestra vida. Los demonios creen y tiemblan y eso no quiere decir que tienen fe bíblica, porque no pueden confiar ni descansar en la soberanía de Dios, ya que su soberanía les manda a juicio. La palabra entonces es amán en el hebreo. La fe no es solo creer en Dios, es descansar en sus palabras. Acuérdese esa frase. La fe no es solo creer en Dios, es descansar en sus palabras. Eso es lo que aprendemos por Abraham. El apóstol Pablo nos confirma eso en el capítulo 4 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese texto que acabamos de leer de Génesis lo va a usar Pablo entonces para justificar, o más bien para explicar la justificación por la fe. Para explicar que nosotros hoy somos justificados por confiar en la palabra de Dios, no por las cosas buenas que hagamos. Vamos a salvarnos no porque mantuvimos nuestra salvación, hicimos una oración de fe y después de eso nos esforzamos mucho por ser juiciosos y santos. No. Somos salvos a pesar de nosotros mismos, porque creemos en Él y descansamos en su palabra y en sus promesas. Y sus palabras y sus promesas dicen que Él nos guardará del pecado y del mal. Así que el mantenernos en santidad no es solamente un propósito nuestro con todas nuestras fuerzas, como ya lo dije al principio, fracasaríamos así. Es una obra del Señor en nosotros. Eso es lo que Pablo está reafirmando. La justificación es solo por fe. Y aún más enfático en contra de aquellos que creen que uno se justifica por hacer buenas cosas y buenas obras, malinterpretando a Santiago sobre todo. La palabra fe en griego es pistis, ser persuadido. Ser persuadido significa en griego ser persuadido por Dios. ¿Se dan cuenta la conexión que hay entre las dos palabras, la hebrea y la griega? Pero me encanta pistis, porque no es solamente descansar en su palabra, sino que su palabra me convenció.
Me persuadió. Su palabra, no mis argumentos, no el que me predicó, no el buen expositor que estaba enseñando la palabra. No, fue su palabra misma la que me persuadió por medio del Espíritu Santo. Fui persuadido, convencido por Dios, quien convirtió este corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Se dan cuenta que Dios nos persuade, nos invita, nos enseña? La fe no es algo que nace de ti entonces. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto no de vosotros. Algunos dicen que lo que es un don de Dios es la gracia. Pero cuando usted lo ve en la sintaxis griega, definitivamente no puede usted tomar la gracia como el don de Dios. En la sintaxis griega, el énfasis está en la fe. La fe es el verbo aplicativo, lo que quiere decir que el don de Dios es la fe, no la gracia. Dios coloca fe en nuestro corazón porque nos persuade con su amor y con su palabra. Es Él quien nos permite creer. Es Él el que nos hizo nacer de nuevo para creer. Es Él el que nos lleva a Él mismo. ¿Cómo lo hizo con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuándo buscó Abraham a Dios? ¿Cuándo hizo una oración de fe a Abraham? ¿Cuándo Abraham Nada. Dios hizo todo a pesar de Abraham. Dios hace todo a pesar de nosotros. Esa es la verdadera palabra del Evangelio. Abraham no hizo nada para ser salvo. Cuando creyó fue porque Dios lo convenció. Solo existen, mi hermano, dos tipos de religiones. La religión es por obras y el cristianismo, que es solo por fe. Solo dos tipos de religiones en el mundo, no hay más. Todas las demás religiones son por obras. Hinduismo, budismo, que ni siquiera cree en Dios, una religión sin Dios. Judaísmo, islamismo, el romanismo. Todas tienen algo en común. ¿Qué haces tú para ganarte el cielo? El verdadero cristianismo es completamente al revés. Dios no lo regaló. No puedo hacer nada. Todo lo bueno que hago, lo hago porque ya Él me regaló el cielo. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su consecuencia. Las buenas obras no se hacen para llegar al cielo. Las buenas obras se hacen porque ya estoy en Él. Porque ya soy parte del cielo. Por eso puedo hacer buenas obras. ¿Me entiende? La lógica es completamente diferente. Es completamente distinta, mi hermano querido. Solo hay dos tipos de religiones. Solo hay dos formas. Y el cristianismo verdadero es la única religión en el mundo. La única. Por fe. Todas las demás son iguales. Se centran en las obras. Entonces, ¿no existen dispensaciones? ¿La salvación siempre fue por fe? No es que en un momento se salvaron por obras y en otro por fe. No, desde Abraham siempre fue por fe. Y eso es lo que está argumentando Pablo en Romanos. Y Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cuándo obedeció? Cuando ya tenía fe. No obedeció para tener fe. Tuvo fe y después obedeció. Y tuvo fe porque Dios le convenció con su palabra. Y en el verso 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto ya lo habíamos tocado en un tema anterior. La promesa que Dios le da, aunque parece delimitarse desde el río Nilo hasta el Éufrates, realmente era una promesa más grande, y el escritor de Hebreos nos hace entender que realmente Abraham esperaba no una ciudad terrenal, sino una ciudad que tiene fundamentos construidos en Dios. Su esperanza era más grande. Por eso Abraham es la cabeza federal de la promesa. Teológicamente se conoce así, la cabeza federal. Por medio de él la promesa es para nosotros. Así como por medio de Abraham todos nacemos con una naturaleza caída y pecaminosa. Por medio de Abraham, todos los que creemos en Cristo recibimos la promesa que fue dada a Abraham de que esta tierra
será nuestra herencia. Esa es la misma promesa para usted y para mí. En eso se basa el pacto. Todo el pacto abrahámico apunta al pacto de gracia. Es que el pacto abrahámico es un pacto de gracia. No es otra cosa. Y esto es tan difícil de ver para algunos que quieren sistematizar simplemente todo en dispensaciones como en prueba y error. No. No fue así. Dios realmente siempre ha tenido un solo plan. Y todo esto hace parte de su único plan. De su plan para salvar al mundo. Que nosotros lo hemos complicado, es otra cosa diferente. En nuestro entendimiento. Volvamos a Génesis 15, ahora en el verso 7, donde hay algo muy interesante. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo me mostrarás que la he de heredar? Verso 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ellos no eran de 3 años, solo una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. ¿Quién lo partió por la mitad? Abraham. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Las aves eran muy pequeñitas, por eso no las partió. Puso unas aves a un lado y otras a otras. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las espantaba, las ahuyentaba. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esta escena? ¿Por qué Dios le manda a traer toda esa cantidad de animales y los sacrifica y los parte y pone un pedazo acá y otro allá? ¿Qué es esto tan raro? Bueno, para entender esto tenemos que comprender la tradición que ellos hacían. Así se sellaban los pactos y ahora lo voy a demostrar bíblicamente. Lo que el Señor hace al decirle que le traiga sus animales es voy a pactar contigo. Va a ser un contrato legal. Hoy en día le hubiera dicho, bueno, tráigase un formato de contrato legal 1003 y lo firmamos entre los dos, etc. ¿Sí? O bueno, lo voy a firmar yo, ya le voy a explicar por qué. Pero Abraham entiende. Abraham no está diciendo, ¿para qué son estos animales? No, cuando Abraham trae los animales, los mata y los parte en dos de una. Él sabe que esto se va a volver legal, oficial. Esto es un pacto. Así que prepara todo para el pacto. Para que el Señor cumpla su promesa. Ahora tendré evidencia de que realmente va a ser así. Aún así está esperando el pacto. Pero no pasa nada. Espera y espera y espera y espera. ¿Y qué pasa? Nada. Dios se hace esperar. Tanto así que llegaban las aves de rapiña porque vieron todos esos animales muertos y partidos en dos y pues querían comer. Y él las espantaba, las ahuyentaba. Quiten de acá porque el Señor cumplirá su pacto. El Señor cumplirá su pacto. Quiten de acá porque el Señor cumplirá su pacto. Y seguramente pasó mucho tiempo y seguían llegando las aves y él seguía creyendo, el Señor cumplirá su pacto. Hoy en día muchos están incluso dudando y quieren dudar de la Biblia y quieren dudar de Jesús y quieren dudar de todo porque como no vemos que Cristo vuelva, entonces dicen, no, de pronto Cristo no va a volver. Y aún seguimos algunos de nosotros acá espantando a esos aves de rapiña, alejándolas del evangelio, alejándolas de la palabra, porque esas personas quieren es aprovecharse de los muertos en vida que están a su alrededor para que crean que definitivamente ya no va a venir el Señor. Pero nosotros, aunque pasen los días, los años y las décadas, seguimos creyendo el Señor vendrá y confirmará su pacto. El Señor vendrá y confirmará su pacto. No es una posibilidad, no es un tal vez, no es un de pronto, es una realidad. Así va a ser, hermano. El Señor regresará. Él volverá. Porque este fue un pacto de sangre. Este fue un pacto de sangre. Ahora miremos para qué los partió en la mitad. Les voy a argumentar eso. Jeremías 34, 18, 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Esa era la tradición de los pactos. Entonces cogían los becerros o los animales, los partían en dos, uno a un lado, el otro al otro. Los dos que firmaban el pacto caminaban por la mitad de los dos animales muertos y así quedaba sellado el pacto. Quedaba hecho el pacto. Lo dice Jeremías 34, 18 al 20. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Que si alguno de los dos incumplía el pacto, pues le va a pasar lo que le pasaron a esos animales que están mirando al lado y lado. Si alguno de los dos incumplía el pacto, morirá.
El que incumpla ese pacto moriría, sería partido como esos animales. Esa era tradición, así se firmaban los pactos legales, contratos. Bastante extraño para nosotros que no conocemos la cultura de ellos. Y no estoy hablando de los israelitas solamente. No eran los únicos que hacían esto. Abraham ya lo sabía. Ya se hacía así desde la época de Abraham hasta la época de Jeremías. Y después, si incumplo el pacto, seré quebrantado. Y aquí es donde llegamos, mi hermano. Génesis capítulo 15, versos 12 al 15 dice, voy a leerlo aquí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Anocheció, no llegó el Señor, tengo miedo. ¿Confirmará o no confirmará su pacto? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Está profetizando algo que pasará en 400 años. Está profetizando el cautiverio en Egipto. Todavía me dicen que esos textos no los escribió Moisés. Dios le profetiza a Abraham el cautiverio en Egipto. Y uno se pone a pensar, si uno le dicen, bueno, vas a tener un hijo, uno, vas a tener un hijo, y tu hijo va a ser cautivo, y tu descendencia, y tus nietos y bisnietos van a ser oprimidos, cautivos y encerrados por un pueblo extraño. Como que se le quita a uno el ánimo, ¿no? Pero es que era el propósito de Dios. Dios no solamente le habló, las cosas van a ir mal. También le dijo, pero yo los libraré, saldrán con riquezas, haré juicio contra el pueblo que los oprimió. Así es el Señor, mi hermano querido. El Señor no te está prometiendo una vida llena de rosas y de cosas perfectas. No. La vida es dura, es difícil. Pero Dios hará justicia. Dios le muestra los próximos 400 años. Le está revelando información sobre su plan. Lo está tratando como un amigo. Le está dando demasiada información, ¿sabe usted? Y eso me recuerda a Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham fue amigo de Dios? ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con sus discípulos? Yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo les he contado todo lo que voy a hacer, lo que he hecho y lo que haré. Por eso ya no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? El siervo no sabe nada de lo que hace el otro. El amigo lo sabe todo. Al amigo les da luz, se le informa, se le cuenta. Dios hasta aquí ha tenido una revelación progresiva y va a seguir teniendo la progresiva. De hecho, le contó muchas cosas, pero no todo. Sin embargo, comienza a abrir su corazón a Abraham. Ahora es una charla. No es un monólogo. No es Abraham simplemente pidiendo argumentos. Es Dios respondiendo preguntas. Es Dios contestando a Abraham y trayendo paz a Abraham, demostrándole que es su amigo. Qué hermoso es el Señor, que ya no nos llama siervos sino amigos. ¿Sabe por qué? Porque Él no lo contó todo. ¿Cuándo, hermano? A mí no. Usted también, lo que pasa es que no ha escuchado. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar la palabra. Porque aquí está todo el consejo de Dios, todo. No es poquito lo que Dios nos habló. No es poquito. Ahí está el consejo de Dios.
Por eso somos amigos de Dios. Porque Dios nos reveló esto por medio de apóstoles y profetas y ahora nos da luz de lo que ellos dijeron. Nos dio información por montones. No toda. Ni siquiera podemos con todo. Pero ahora nuestra relación con el Señor es como la relación que tuvo con Abraham, de amigos. Sabemos que Él regresará. Sabemos que hay un juicio final. Sabemos que hay una tribulación. Ay, no, ¿cómo la iglesia va a pasar por la tribulación? Pues de la misma manera que los hijos de Abraham pasaron por la tribulación en Egipto. ¿Es que acaso Dios no había prometido cuidarlos? Sí, prometió cuidarlos, igual que a nosotros. Prometió cuidarnos en medio de la tribulación. Pasaremos por la tribulación. Si usted no ha visto mi video sobre la gran tribulación, le invito a que vea por qué creo que pasaremos la tribulación. Pero protegidos por la mano del Señor. Cuidados, guardados por Él. Porque Dios no nos dice que todo va a salir bien y que tu vida va a ser feliz y perfecta. No, Él nos dice, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos duros. Vas a sufrir tú y tu familia, pero yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la verdadera promesa del Señor. Es que a veces nos venden mal. Promesas mentirosas. Cuentazos nos meten, nos dicen. Todo te va a ir bien, el cristianismo es un mar de rosas, todo es perfecto, reclama tus promesas, declara, proclama y confiesa lo que Dios ya te dio. No, perdóname. Él te ha dado promesas, Él te va a dar muchas cosas, pero también como Abraham te dice, vas a sufrir, tu descendencia va a sufrir, esto no va a ser fácil. Abraham, este es apenas el comienzo, lo que viene será complicado, pero no temas, yo estaré ahí todo el tiempo. Es lo mismo que te dice a ti y lo mismo que me dice a mí. Y luego del verso 17 al 21 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los caneos, de los ceneos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Todo esto va a ser tuyo. Nota algo. Dios se manifiesta en un horno de fuego. Me lo imagino yo como una antorcha o como el remolino de fuego que guiaba a los hebreos en el desierto. Y pasa Él en medio de los animales partidos. Pero la tradición es que los dos que fijaban o firmaban el pacto pasaban en medio de los animales partidos. Porque la lógica era, así como estos animales han sido partidos, si alguno de los dos incumple el pacto, será partido. Pero no fue así. Dios solito pactó con Él mismo a favor de Abraham. ¿Entiende usted esto? Esto es increíble, maravilloso y profundísimo. Dios pactó con Él mismo a favor de Abraham. Él fue el único que pasó en medio de esos animales muertos. ¿Qué quiere decir? Que Él va a ser el único responsable de cumplir el pacto. ¿Qué quiere decir? Que Abraham no va a morir. No va a morir. Que el responsable del pacto de la gracia es el Señor. Por eso es un pacto de gracia. Porque Él cumple su pacto a favor de nosotros y a pesar de nosotros. Y eso no tiene nada que ver con no vivir en santidad como algunos quieren plantearlo. No. Ya expliqué todo eso. Eso tiene que ver con que Él se encargará de todo. Todo está en sus manos. Él es el único que firma el pacto, porque Él no tiene principio ni fin y Él cumple sus promesas. Por eso no será quebrantado, ni siquiera es posible, ni siquiera es lógico. Por eso es el único que pasa en medio de los animales que estaban partidos. Fue un pacto de Dios consigo mismo a favor de Abraham. Así como la justicia de Dios pasa en medio del cuerpo quebrantado de Cristo. Y ahí es donde termino. Este pacto abrahámico
es un tipo y sombra del pacto de gracia de Jesucristo para con nosotros. ¿Se dio cuenta? Encontró a Cristo en el texto. El juicio de Dios se representa siempre con fuego. El juicio de Dios pasa en medio de estos animales destrozados. El juicio de Dios pasó en medio del cuerpo molido por tus pecados y mis pecados de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese fue el sello del pacto. La muerte de Cristo en la cruz fue el Señor sellando el pacto. El Señor confirmando el pacto. El Señor diciendo, yo me encargo de este pacto, hijo mío. No se trata de cuánto te esfuerces por ser bueno. No se trata de cuánto te esfuerces por hacer las cosas conforme a mi palabra. No, tú las vas a hacer porque yo voy a hacer que las hagas. Yo me encargo de todo. Yo me encargo de tus obras. Las obras tuyas las preparé desde antes de la fundación del mundo. Ya había preparado tus obras. Ahora estoy confirmando el pacto, pasando en medio del cuerpo destrozado de mi propio hijo. No hay un pacto más grande. No hay un pacto superior. El pacto de Abraham apunta al pacto de gracia. Todo eso era solo para hacernos entender hoy cómo es su pacto para con nosotros. Para hacernos entender que no se trata de ti, de lo que tú hagas. Se trata de todo lo que Él ha hecho. Para hacerte entender que descanses, que confíes en Él, que reposes en su voluntad. Que lo único que tú puedes hacer en tu libertad que ahora tienes como hijo de Dios es buscarle, orar, rogar, humillarte ante sus pies, invocar su nombre. Pero Él te dará la salvación sí o sí. La vida de Abraham no estaba en juego, porque el pacto lo firmó solo Él. Nuestra salvación no está en juego ya. Ya somos salvos, ya tenemos vida eterna, porque el pacto lo firmó solo Él. Yo no estoy luchando por mi salvación. Esa ya me la regaló Él. Yo estoy luchando por agradarle porque le amo y lo hago voluntariamente. Estoy luchando por alejarme del pecado porque el pecado me aleja de Él. Yo quiero estar más cerca de Él. Si usted entiende el verdadero significado de este pacto, le pido que me acompañe en una oración. Amado Señor, hoy entendemos el verdadero significado de este enorme pacto. Del pacto de la gracia. Todo el pacto de Abraham apunta al pacto de la gracia. Nos enseña el verdadero pacto. El pacto que hiciste con Abraham es el pacto con todos nosotros, sus descendientes por la fe. Es el mismo pacto de gracia. No es que haya sido anulado el pacto con Abraham. Es que fue extendido en el pacto de gracia. Gracias, Señor, porque tú te encargas de nuestra salvación. Porque ya somos salvos y tenemos vida eterna. Porque ahora detestamos, aborrecemos el pecado y queremos estar más cerca de ti. Porque si no es así es porque no hemos creído todavía realmente en ti. Tenemos una fe intelectiva, pero no una convicción personal, no un descansar en ti. Y la única manera es arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en tu obra redentora, en que fuiste partido por nuestros pecados, molido en la cruz del Calvario, como esos animales fueron partidos y molidos para que tú sellaras el pacto, como lo sellaste con el cuerpo de tu Hijo en aquella cruz. Gracias, Señor, por estas verdades tan maravillosas y profundas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que hayan sido edificados por esta palabra. Gracias a los que con un espíritu enseñable la escucharon, la entendieron y seguramente la aplicarán. Gracias. Aquellos que vinieron a enseñar, pues hagan sus propios canales y enseñan allá lo que ustedes saben. Pero doy gracias a aquellos que vienen acá a aprender. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Y nos vemos hoy al mediodía en nuestro canal principal Biblia Libre, con el noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Gracias a nuestros patrocinadores en Patreon. Si usted quiere patrocinarnos también,
Ahí está, bienvenido, muchas gracias, eso nos ayuda a seguir predicando. Comparta este video por todas sus redes sociales y síganos, tenemos esta semana muchísimos más videos. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.